La lectura bíblica hoy está en Génesis capítulo 22, del 1 al 19. La palabra de Dios dice así: Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham. Aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: Toma a tu hijo, al único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto, y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: Quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar, preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio a un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: El Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez del cielo y le dijo: Como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Beerseba, donde Abraham se quedó a vivir. Y luego las preguntas más comunes acerca de Dios que hace toda la gente son preguntas como: ¿existe Dios? ¿O cómo es Dios? ¿O es Dios real? ¿O también Dios creó el mal? ¿De dónde viene Dios? ¿Dios aún nos habla hoy? Y cosas así. Las preguntas siguen y siguen acerca de Dios. Muchas veces tenemos preguntas acerca de Dios y queremos saber más de Dios. Y no está mal que tú hagas preguntas. Te animo a que hagas preguntas acerca de Dios. El problema es cuando no te interesa hablar de Dios o preguntar acerca de Dios. Por eso, no te quedes con dudas acerca de quién es Dios. En la historia de hoy, de la vida de Abraham, podemos aprender mucho acerca de quién es Dios. Dios aquí, nota bien, se presenta a Abraham con un diálogo, una plática que hace él con Abraham, Abraham con él, que nos dice más acerca de quién es Dios, de la persona de Dios, de lo que Dios quiere. Y este es el tema hoy. Mira a Dios en esta historia. Vamos a ver hoy 3 cosas. Número 1, la prueba de Dios. Número 2, la fe en Dios. Y número 3, la provisión de Dios. Número 1, la prueba de Dios. Esta historia de Abraham continúa desde los capítulos anteriores, porque dice, el versículo 1 dice: pasado cierto tiempo, había pasado un tiempo. Y mira qué dice a continuación. Dice: Dios puso a prueba a Abraham. ¿A prueba? Bueno, sí, Dios, cuando lo llama otra vez, cuando entra en un diálogo con él, lo hace para seguir enseñándole acerca de cómo debe ser su relación con él, con Dios. Nota entonces que Dios quiere una relación, algo que a Dios le agrada o quiere, es que tengamos una relación unida o estrecha con Él. Y Dios quiere asegurarse que Abraham está aprendiendo a tener a Dios como su Dios. Esto es un Dios personal, un Dios real,
un Dios que en verdad está allí en su vida, y por eso este asunto, este tema de la prueba a Abraham. Lo mismo quiere Dios también, que tú y yo aprendamos acerca de Dios. En otras palabras, la prueba que Dios le quería poner a Abraham era como si Dios le estuviera diciendo a Abraham, y a ti también, y a mí: Abraham, en mi relación que quiero tener contigo como tu Dios, no mires a nada más que a mí. Que yo sea tu principal seguridad, que yo sea tu valor principal, que yo sea tu única esperanza. Quiero que no confíes en nada más que solo en mí para tu salvación y tu felicidad. Y quiero que tu corazón no descanse nada más que en mí para tu significado como persona y para que te sientas alguien aceptado. Eso es lo que Dios quería que Abraham aprendiera. En palabras más simples, esto entonces es una prueba de fe. Es una prueba para confiar, para que Abraham confiara en Dios más, a que creyera en Dios. Y te repito, de la misma manera Dios, el Señor, así es como quiere tener una relación contigo. Lo mismo te dice a ti hoy. Y te pregunto, ¿tienes esta clase de relación con Dios? ¿Con Él? ¿Tu vida con Él? Bueno, seguimos leyendo la historia. La prueba que Dios le puso a Abraham está en el versículo 2. Dice: y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Piensa bien lo que Dios le está pidiendo a Abraham aquí. No pienses que solo Dios le está diciendo: Abraham, quiero que mates a tu hijo para probar tu fe y tu amor por mí. No, no es solamente eso, no es así como Dios lo está planteando. Mira bien, leamos bien, porque cuando Dios dice aquí: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria, y una vez allí ofrécelo como holocausto. Aquí está. Estas palabras, ofrécelo como holocausto, significa que lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham era principalmente que hiciera un sacrificio por sus pecados de Abraham. Recuerda que en todas las historias anteriores hemos visto que Abraham y Sara han tenido muchos errores en su vida, han fallado mucho en sus vidas. Hemos visto que son vidas llenas de pecados contra Dios. Abraham y Sara eran como cualquier ser humano, como tú y como yo, y por lo tanto también tú y yo tenemos pecados contra Dios que hace que estemos en deuda con Dios. Y lo mismo pasaba con Abraham y Sara. Y es por eso que Dios le pide una ofrenda, un holocausto para el perdón de sus pecados. Y mira, piensa esto. Esto es pecado contra Dios. Pecado contra Dios es estar en deuda con Él. Por tus pecados, por tus fallas, estás en deuda con Dios. El Señor Jesús, en otra parte de la Biblia, cuando enseñó la oración del Padre Nuestro, recuerda que en esta oración Jesús dice que oremos: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿De qué deudas habla aquí? No se refiere a deudas económicas, no, sino que se refiere a deudas con Dios. ¿Por qué tenemos deudas con Dios? Porque tenemos el deber y la obligación de obedecer a Dios, quien es nuestro Creador. Pero como no le obedecemos todo el tiempo, estamos siempre en deuda con Él. Y tú sabes que si alguien no paga las deudas, hay consecuencias, hay castigo, y por esa razón Dios le pidió una ofrenda o un sacrificio a Abraham. Entonces, ¿qué es lo que estamos leyendo aquí? Pues estamos leyendo que la ofrenda que Dios le pidió a Abraham por sus pecados fue su hijo Isaac. Este mandamiento para Abraham debió haber sido muy duro, muy doloroso para Abraham, porque Abraham tenía todas sus esperanzas en su hijo Isaac. Recuerda que Dios le había prometido que le iba a dar todas sus bendiciones a través de su descendencia, a través de su hijo Isaac. Y ahora le pedía
que pagara su deuda por su pecado con la vida de Isaac. Por eso, la petición de Dios no fue tan incomprensible. Dios, repito, no le estaba pidiendo tan solo que asesinara a su hijo, no. Dios estaba pidiendo la deuda de Abraham. Y entonces Abraham se enfrentó a la pregunta: si le debo a Dios por mis pecados, y mi pecado significa que la vida de mi hijo Isaac está perdida, pero Dios también es un Dios de amor, es un Dios de gracia. ¿Cómo puede un Dios santo cumplir con gracia su promesa? Y la respuesta a esto la encontramos en la historia que sigue, en la parte número 2. Punto número 2. Lo que sigue es la fe en Dios. Mira cómo, en segundo lugar, vemos que Abraham aprende más acerca de su fe en el Señor, en Dios. Al principio te dije que estas historias, como esta de Abraham, nos enseñan a conocer más a Dios. ¿Quién es Dios? Y ya te diste cuenta que la prueba de Dios a Abraham consistía en que Abraham confiara completamente en Dios, pusiera toda su confianza en Dios y no en ninguna otra cosa. Que Abraham estuviera seguro que Dios estaba allí, que Dios cumplía sus promesas. Y cuando poco a poco Abraham entiende esto, algo que tú también debes entender, lo podemos ver porque cuando él se va a la montaña con su hijo, por las palabras que Abraham expresa, no podemos pensar simplemente que Abraham dijo algo así como: yo puedo, yo obedeceré, yo lo haré. No, sino que vemos que Abraham sencillamente creyó a la palabra de Dios. Y que Abraham, sin entenderlo bien, sin tenerlo muy claro, Abraham confió en Dios, porque para Abraham, y aquí está el punto, Dios era real y verdadero para él. Abraham creía que Dios haría las cosas de una manera que él no las entendía bien, a pesar de todas las apariencias que estaba viendo, pero Abraham creía que Dios iba a hacer su voluntad. Esto es lo que Dios quería, que la fe de Abraham se hiciera fuerte. Y es lo mismo contigo y conmigo. Y así pasó. Porque más adelante dice que cuando llegaron a cierta parte del camino, dice el versículo 5, que Abraham dijo: entonces Abraham le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Mira aquí la fe de Abraham. Nota que dice: regresaremos los dos junto a ustedes. Dios va a hacer algo. Tengo fe en que Dios va a hacer algo. Y luego también, más adelante, cuando iban de camino con su hijo Isaac, Abraham, y cuando Isaac le pregunta que dónde estaba el cordero para la ofrenda, para el holocausto, Abraham le responde en el versículo 8 y dice: el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Le respondió Abraham y siguieron caminando juntos. ¿Qué es todo esto? Que en verdad Abraham tenía a Dios como un Dios personal y real. Repito, el diálogo nos muestra aquí a un hombre diciendo: Dios lo hará, yo no sé cómo, pero Dios va a hacer las cosas conmigo y con mi hijo a su manera y conforme a su voluntad, porque Dios sabe lo que hace. Ahora, esto no quiere decir que Abraham no estaba asustado, no estaba algo preocupado, inquieto, o no significa que él subió a la montaña con un corazón alegre. No, porque era un hombre también débil y limitado como nosotros. Pero lo que vemos es que Abraham entendía quién era su Dios. Y otra vez te pregunto, ¿es Dios así para ti? En el Nuevo Testamento, cuando hace referencia a esta historia de Abraham, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, 18 y 19, dice: por la fe Abraham, nota, por la fe, hombre de fe, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham
que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Mira lo que dice así, aquí, o sea que esto también para Abraham era una solución posible, que Dios resucitara a su hijo Isaac. Pero eso no fue lo que pasó. Dios en verdad proveyó un cordero, una ofrenda por los pecados de Abraham. Y esto es lo que sigue. Número 3, la provisión de Dios. En tercer lugar, al final de la historia vemos cómo, cuando continuamos leyendo este capítulo 22, dice que cuando llegaron a la montaña, Abraham construyó un altar, preparó la leña y ató a su hijo Isaac en la leña para ofrecerlo en sacrificio. Y dice que en el momento cuando Abraham estaba a punto de herir a su hijo y sacrificarlo, dice el versículo 11, que el ángel del Señor le gritó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Prueba superada. ¿Qué aprendemos aquí? 2 cosas podemos ver. 1. Nota en estas palabras de Dios que lo que Dios quería era que Abraham tuviera una fe firme. Una fe desde el corazón de Abraham. Por eso le dice: ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Esta palabra temer a Dios significa amar a Dios. Significa que tú tienes fe en Dios, que tienes reconocimiento de Dios. Y Abraham, en verdad, tenía temor de Dios. Y también esto es lo que se espera de ti. Y número 2, mira esto que también sucedió aquí. Lo que vemos también es que Dios fue el que proveyó el carnero para la ofrenda. Porque dice el versículo 13 que Abraham alzó la vista y en un matorral vio a un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces Abraham, tomó al carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Y mira bien, y escucha bien lo que también se está anunciando aquí. Esta historia está anunciando algo mucho más grande que esta historia de Abraham y su hijo Isaac. Cuando Abraham, como un padre, estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac, su hijo amado, el ángel de Dios lo detuvo. Y el hijo de Abraham fue liberado de ser sacrificado. Pero en la historia de la Biblia, en la historia de lo que pasó muchos siglos después de esta historia de Abraham, ya en el Nuevo Testamento, precisamente en los mismos montes cerca de Jerusalén, Dios llevó a su único hijo y la madera fue puesta sobre un Isaac que es más grande y verdadero. Y este fue nuestro Salvador, Jesucristo. Y en ese día de la crucifixión, cuando Jesús fue clavado en el madero, en la cruz, no hubo ninguna voz del cielo que dijera: detén tu mano para matar al Hijo, sino que Jesús mismo en la cruz fue la provisión de Dios para el perdón de todos nuestros pecados. No hay otra cosa que tú le puedas ofrecer a Dios para perdonar tus pecados. Dios es el que hace la provisión, es el que da la provisión. ¿Y cuál fue esta provisión? Jesús mismo. Su muerte fue el pago ofrecido para que tú ya no le debas nada a Dios por causa de todos tus pecados. Por eso también el apóstol Pablo, también en una carta en el Nuevo Testamento, en Romanos 8:32, escribió: si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, Dios, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Con estas palabras, aquí la Biblia nos está diciendo, con esta historia, la Biblia nos está diciendo que ahora todos nosotros podemos decirle a Dios: Dios, ahora que vemos la cruz,
Ahora que vemos y creemos en el sacrificio de tu único Hijo, ahora sabemos que tú nos amas, porque no nos negaste a tu Hijo, tu único, a quien tú amas. Dios proveyó el sacrificio para la ofrenda de tus pecados y de mis pecados. Ya no tienes deuda con Dios. Y este sacrificio fue su propio Hijo. Pero la pregunta aquí es, ¿crees esto? ¿Crees que Jesús fue la ofrenda para el perdón de tus pecados? Vamos a hacer una oración. Oremos. Nuestro Dios, con esta historia de Abraham y de Isaac, podemos conocerte más quién eres tú. Un Dios que nos busca, un Dios que nos ama, un Dios que quiere darnos todas tus bendiciones, pero sobre todo un Dios que quiere que nos relacionemos contigo. Te pedimos perdón por nuestros pecados y en verdad creemos que tú has provisto la ofrenda por nuestros pecados y este es nuestro Salvador Jesucristo. Te pedimos, Señor, tu ayuda para entender más estas palabras, este mensaje de las buenas noticias de nuestra salvación. Te pedimos por todas las familias de la congregación y de todas las iglesias hermanas. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.